Pues chicos, bienvenidos sean todos a este nuevo video, a este nuevo parcial también y un nuevo tema donde nos interesa bastante hablar de este tema, mucho más que el anterior, porque en realidad el análisis matricial en las estructuras, y no solo en las estructuras como pueden ver aquí en el suelo, los que van a ir a la parte geotécnica, está basado justamente en lo que es la teoría de elementos finitos. Ya, y para entender los elementos finitos tenemos que entender lo que es la teoría matricial, porque al igual que los elementos finitos, o sea, en realidad los elementos finitos están basados en matrices también. Entonces hay otra forma de hallar las matrices en los elementos finitos que en el método directo que vamos a aprender ahora. Entonces, recordando un poquito de lo que era Resis, si vamos al elemento más sencillo para conocer su desplazamiento en función a su fuerza, ¿no? Y aquí está, teníamos la fuerza acá de una barra sometida a tracción o compresión. Podíamos calcular su desplazamiento si sabíamos, podíamos calcular su fuerza si sabíamos su desplazamiento, su área transversal, su modo de elasticidad, su longitud, ¿no? De la misma forma acá el desplazamiento acá, si ustedes despejan, fíjense que tenemos ¿qué variables? La P, que es la fuerza que están aplicando, la longitud, el área y el módulo de elasticidad, que depende de cada material. Ahora imagínense ustedes si tienen acero, o hormigón o madera, ¿no? Tenemos el mismo P, tal vez tenemos la misma longitud, pero el área en acero puede ser también bien chiquita, ¿no? Porque el acero es caro. Puede ser también un acero tubular, no sé, que está hueco. En hormigón tendría que ser algo lleno, ¿no? Y en madera también algo más lleno, pero con secciones comerciales más grandes. ¿Cuál de estos tres es más resistente a la deformación? Eso lo decide esta parte aquí abajo, ¿no? Donde tenemos el área transversal, que es esta capa del acero, tal vez que es el espesor de un tubular, que es delgadito, digamos. Tenemos todo el área de acá del hormigón y también tenemos todo el área aquí de la madera. En cuestión de área, sí es bastante, mucho más grande esto acá y esto acá, ¿no? Pero en cuestión de modo de elasticidad, tenemos que el modo de elasticidad de acá del acero es aproximado a 2.1 por 10 a la 10, ¿no? Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, acá en el hormigón tenemos alrededor de 2.1 a 2.5, dependiendo del FC, 2.5 a la 9 kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Y acá en la madera puede ir desde 7.2 a 8.5 por 10 a la 8, de acá, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, se tienen en un ejemplo real ustedes van a obtener esta deformación con diferentes materiales, con diferentes secciones, pero puede ser que incluso sea la misma, ¿no? Eso es dependiendo de cómo estén usando las secciones transversales y qué material están usando. Entonces, aquí en este ejemplo tan sencillo, el área y el modo de elasticidad cumplen un papel fundamental para saber cuánto se desplaza este elemento. Digamos que tuviéramos acero, fíjense que es cuántas veces más, no es un cero más, es 10 veces en teoría más resistente a la deformación si tienen el mismo área. Pero puede ser que el área de acá sea 10 veces más pequeño, ¿no? Que el área de hormigón. Entonces técnicamente tenemos ahí un dilema, ¿cuál es mejor o cuál es peor? O sea, no hay eso, ¿no? O sea, no hay cuál es mejor, cuál es peor, sino a cuál está mejor dependiendo de la situación del trabajo. Ustedes pueden obtener un mejor desempeño en el hormigón, o en el acero, o en la madera. Algo importante que el hormigón, acá, solamente trabaja con presión, ¿ya? Entonces, si quieren ustedes trabajar a tracción, ustedes no pueden trabajar con hormigón, pero sí pueden trabajar a tracción con la madera y con el acero. Entonces aquí en compresión y tracción tenemos aquí en la madera, y en el acero igual, compresión y tracción, ¿ya? ¿Por qué no se trabaja con compresión en el tema del hormigón? Es porque las fibras no están, o sea, es como la piedra. En una piedra o cualquier material granular,
su resistencia es casi 10 veces más pequeña a la parte de compresión. Entonces el hormigón de acá en realidad la resistencia es muy muy bajita comparado a cualquiera de estos dos en el tema de la tracción, por eso ya se desprecia prácticamente. Entonces esa parte espero que esté clara, ¿ya? Entonces la parte Oh, sí, Sí, una preguntita. dime. ¿Y en hormigón armado cómo sería esto? Claro, el tema de la tracción y compresión. Claro, sí, porque como es el hormigón solo resiste a compresión y el hierro, digamos, sobre todo a tracción, entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿cuánto sería su módulo? ¿Cómo sería? Justamente eso es lo que ese módulo 2.1 es la combinación de un factor de, ¿cómo te digo? De un factor entre hormigón y acero, ¿ya? Ese E se calcula en realidad, ¿no ve? Eso es lo que también les he dicho alguna vez. Según el ACI, esto es 15.100 sobre raíz de FC, ¿no ve? Que es la resistencia a compresión. Ahora, esto está en función a un material que no es solamente hormigón y no solamente es acero, es como una combinación de los dos, ¿ya? Entonces ustedes cuando entren en su materia de hormigón van a entender que esta combinación de hormigón y acero, ¿sí?, da un material, bueno, que le llaman hasta ahorita la tecnología del hormigón, que es un material muy especial, un material muy inteligente y aparte o sea, lo usamos en todo el mundo, ¿no? Justamente por estos factores que son, eh, tanto que son fáciles de hacer, etcétera. Tiene mucha ventaja usar hormigón armado, ¿no? Como tú decías, en la tema de tracción se ocupa el acero, netamente, en hormigón armado. Y la tema de compresión se ocupa el hormigón, ¿no? Entonces, para que funcione de esta forma, necesitamos una cuantía mínima y una cuantía máxima de acero en función a la cantidad de hormigón que tenemos por área transversal. Y eso lo van a ver con mucho más detalles en hormigón armado. Pero ahora lo que nos interesa saber es que en estructuras donde va a haber tracción y compresión, nosotros no podamos usar hormigón, como por ejemplo cerchas, digamos, ¿no? O más que todo cerchas. En las cerchas ustedes encuentran tracción y compresión en los sistemas, ¿no? Entonces ustedes no pueden usar hormigón en esos casos, solamente pueden usar madera o pueden usar acero, ¿ya? Entonces, algo que también quiero recalcar acá, que ustedes tenían esta forma de ordenar su ecuación. Aquí teníamos la fuerza F, aquí tenemos nuestra rigidez que era acá, y nuestro desplazamiento. Fíjense que esto de acá es AE sobre L. Entonces, este AE sobre L es igual a la rigidez técnicamente del elemento, ¿verdad? Entonces aquí podemos despejar AE sobre L directamente sobre K. Esto era simple para un elemento sometido a una fuerza P. Entonces ustedes y nosotros lo hemos visto en lo que sería resistencia de materiales. Entonces cuando hemos entrado a isostática, y es prácticamente esto también en su práctica, tenemos este ejercicio en su práctica que se tiene que resolver en MATLAB, pero también podrían haber hecho esto a mano o en un programa, ¿no ve? Estructural o de elementos finitos como en SAP. Entonces, acá, esta unión, si ustedes lo quisieran hacer, esta compresión, cuál es la compresión o tracción a mano, esto sí les va a tomar muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros en la vida profesional es tratar de llevar un modelo lo más complicado que sea a lo más sencillo posible, pero que tenga un buen modelado, o sea, un buen comportamiento para que ustedes asuman que es un modelo casi exacto, ¿ya? Entonces, a eso es lo que han llevado a la teoría en realidad matricial, ¿no? Entonces, en este último siglo más que todo, últimos 60 años, han ido perfeccionando este método matricial porque gracias a las computadoras ahora podemos calcular simplemente una matriz de, no sé, pues de 1.000.000 por 1.000.000 sin dificultad. Eso es lo que hace el SAP en realidad, ¿no? Tranquilamente en un edificio puede haber
una matriz gigantesca, ¿no? De unos 50.000 por 100.000, 100.000 por 100.000, así. Entonces imagínense una matriz que tenga esa capacidad de columnas y aparte habría que calcular, despejar, etcétera. Toda la parte matemática que nosotros hemos aprendido en álgebra 2 o en la parte de matrices lo hace la computadora, ¿no? Entonces, esto es una parte donde nos interesa ya saber, porque de esa forma podemos nosotros idealizar cualquier estructura y ponerla a esa estructura en un programa estructural, ¿ya? Entonces, para poner eso necesitamos saber nosotros qué, qué, cuál es la base fundamental de los programas y qué son las matrices, ¿ya? Entonces, como nosotros no estamos llevando todavía elementos finitos, que en realidad es un análisis aproximado, nosotros llevamos lo que es el método directo, ¿ya? Que es un método directo que donde aplicamos la teoría de la formación y la carga directamente para obtener la matriz de rigidez para elementos simples. Entonces, yo voy a aplicar como acá arribita, he aplicado la fuerza, ¿no? Y ya sé la rigidez y ya sé el desplazamiento. Entonces, es bien sencillo el método directo y vamos a usar este método para calcular primero la matriz de rigidez para un elemento simple como el de arriba, ese elemento inaxial, cerchas, vigas, justamente las columnas están dentro de los pórticos, así que no hay mucho problema. Vigas, cerchas, pórticos, que es la suma de estas dos y la vamos a ver al momento que lleguemos ahí. Y también aquí emparrillados. Entonces, todas esas estructuras se puede calcular su matriz de rigidez simplemente con la teoría que hasta ahorita hemos llevado, que son los FEMS, que son las deformaciones y RESIS. Entonces, por eso le llaman este método directo. Entonces, puedes hallar directamente la matriz poniendo el esfuerzo y sacando la rigidez, asumiendo que tienes una deformación unitaria. Bueno, en cambio, en el análisis aproximado, que son los elementos finitos, ¿no? Que está en inglés, si ustedes quieren buscar la bibliografía, se llama FEA, que es Finite Element Analysis, ¿no? Entonces, aquí se aplica la teoría energética de deformación y cargas, o sea, ya no es tan sencillo. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco de la carga virtual, esas cosas, ¿no? Entonces, acá se aplica esa misma teoría para empezar a buscar esa relación de energía, deformación y carga. Y lo hace de una forma matricial. Entonces, es un poco más complicado, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los elementos que usamos nosotros para un modelamiento estructural requiere que placas, ¿no? Cáscaras y elementos 2D y 3D. Placas, más que todo se utiliza para, en inglés esto está traducido como shell, ¿no? Y los que tal vez están en estructura son unas materias más adelante y han llevado ya SAP o cualquier programa estructural, saben que shell lo modelamos como si fueran las losas, ¿no? Entonces, para modelar las losas necesitamos conocer la teoría que está basada en los shells, que en realidad es elementos finitos, ¿no? ¿Ya? Otra cosa es de las cáscaras, que son también shell, o sea, son elementos que solamente producen, como les digo, en sus extremos, solamente transmiten las cargas de una manera muy diferente a las placas porque tiene menos esfuerzo, así que la matriz de rigidez es más pequeña que las placas. Esto se utiliza más que todo si lo van a transportar de un edificio grande, las losas, a otro programa para analizarlo directamente solamente las losas. Eso es lo que se hace generalmente en etapas, cuando ustedes quieren diseñar las losas, ¿no? Ponen elemento tipo cáscara en vez de losas y esos elementos lo llevan después al safe y en el safe diseñan la losa. Entonces, son elementos justamente que nos va a ayudar a diseñar nuestros elementos estructurales, ¿no? De la misma forma, elementos 2D, todo lo que hemos hecho en la práctica 1, por ejemplo, que era en el SAP, ¿no ve? Todo era en 2D, por si acaso. Entonces, pueden comprobar lo que hemos hecho a mano con lo que hemos hecho en la computadora, en el SAP o en el FTool. Entonces, ambos programas utilizan, no estoy muy seguro del FTool, pero sé que en el SAP utilizan netamente elementos finitos. Y es por eso que les decía que lo que ustedes van a calcular a mano es muy diferente a lo que van a calcular en elementos finitos, ¿ya? Es otro método más, ¿cómo les digo? Más refinado, pero que es aproximado. O sea, no va a ser exactamente igual, pero hay una diferencia del 1 o 2% nomás, no es mucho. Entonces se puede aplicar, se puede usar.
Y a lo que nos interesa es elementos en 3D. Entonces 3D vamos a usar lo que sean los edificios, las losas, los puentes, etc. Entonces aquí tengo un ejemplo mucho más real como para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, este es un edificio donde tenemos los elementos que hay un montón de combinaciones, ¿no? Estos que son frames, ¿no? Que son elementos simples que se usan para las columnas, y también elementos tipo viga también son frames, que son también para usar las vigas, y acá las losas que son tipo shells, ¿ya? Y también los muros de corte que utilizamos para los ascensores, ¿no? Etcétera, son también tipo shells, ¿ya? Son muros a corte. Bueno, entonces de esta forma se ve una forma extruida, o cómo se verían en su escala real, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve esto en el programa? Fíjense, se ve como puntos y líneas, eso es todo, y áreas, ¿no? Entonces, el programa se basa justamente en elementos finitos por esta razón. Y las losas, pueden fijarse que no solamente son losas grandes, sino se discretiza automáticamente para que ustedes tengan un mejor aproximamiento a lo que son los momentos en 2 y en 3, para el programa lo que es los momentos en 2 y en 3, que son en X y Y, digamos, para calcular los aceros justamente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tener un mejor aproximamiento a lo que son los momentos en las losas, se tiene que discretizar más pequeños, ¿no? Los elementos finitos. Y es lo que hace aquí también, fíjense que es un puente tablero superior, donde tenemos aquí las columnas, tenemos ahí el arco, y aquí arriba no se nota muy bien, pero está discretizado la losa. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una cosa importante, chicos, es que nosotros, la teoría que vamos a usar y también la teoría que se usa en estos programas es a un análisis lineal. Bueno, es lo que habíamos hablado a la anterior clase. En pregrado vamos a usar todo lineal, así que todo tiene a deformarse y volver a su estado inicial. Pero también en estos programas se utilizan un análisis de segundo orden, que es cuando pasa, acuérdense que este es el modo de elasticidad, ¿no? El E, si este es el esfuerzo y este es el modo de la deformación. Entonces, si pasa aquí el tema de lineal, ¿no? Y entramos a un estado no lineal, estamos entrando a un análisis de segundo orden, por eso. Entonces, en esos programas sí también se puede usar. Nosotros también, un poco en hormigón, entendemos lo que es el análisis P delta, que no es nada más que una fuerza en una columna que se va deformando, ¿no? A causa de esa fuerza, y esta pequeña deformación hace que incremente el momento que hay aquí en el apoyo. Entonces, ese análisis de P delta, que no es tan complicado de explicar, pero sí es muy complicado esto de hacerlo matemáticamente, también está contemplado en los programas, ¿no? Y también en estos programas están contemplados un análisis de segundo orden, ¿no? Pero no netamente esto es en posgrados, ¿no? Entonces, en posgrados vamos a usar lo que es, vamos a especializarnos en lo que es sistema no lineal o de segundo orden, ¿ya? Entonces, también en los programas se pueden analizar este tipo de información. Entonces, los que van a ir a la parte de suelos, no sé, también esto es la parte hidráulica, porque esto es un tanque gigantesco, digamos. Entonces, lo podemos utilizar elementos finitos, fíjense cómo son triangulares, digamos, ¿no? Entonces, estos elementos triangulares son muy usados en lo que es la resistencia del suelo al cortante, ¿no ven? Entonces, si ustedes ponen el material de acá y le ponen cierto esfuerzo, ustedes pueden calcular o pueden ver por lo menos cuál es el esfuerzo máximo para saber la cortante. Nosotros en suelos, nosotros analizamos estas curvas, ¿no ve? O sea, ya son dadas, digamos. Todas las ecuaciones que tenemos son empíricas, ¿no? Este es un caso más real donde podemos averiguar qué es lo que realmente está pasando en el suelo, o lo que hacemos acá es un modelo mucho más exacto, digamos, ¿no? De lo que tenemos en la teoría de los libros, digamos, lo que hemos llevado en suelos 1, suelos 2. Entonces, esto se puede mejorar mucho más un modelo. Es lo mismo con la parte hidráulica y en la parte, como les decía, sanitaria, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito del alcance de estos elementos finitos,
les quiero mostrar un video acá, que le voy a poner esto más grande. ¿Ya? A ver, quiero que escuchen. Esta parte, fíjense, es el viento. Es una parte muy importante de segundo orden también. Este edificio es el Burj Khalifa, que ustedes lo conocen, que está en Dubái. Entonces es la carga crítica en el edificio. O sea, el viento en edificios bien altos se analiza sí o sí el viento como carga crítica, porque el sismo, ni siquiera el sismo es tan grande o tan crítico como el viento a partir de los 40, 50 pisos. ¿Ya? Entonces, se debe analizar una estructura de esta magnitud con un túnel de viento. Ahora, esa es la limitante, chicos, de los elementos finitos. Nosotros no podemos tener un modelo exacto, ¿no ve? Entonces, a veces cuando ya pasa incluso el análisis de segundo orden, nosotros nos tenemos que llevar a modelos mucho más reales. Entonces, este es un túnel de viento que también tenemos en la San Simón. My name is Lawrence Novak, a structural engineer working on the Burj Dubai. Entonces, este se llama Lawrence Novak. Quiero que escuchen todo aquí abajo hasta la traducción. Si necesitan aumentar el volumen, también, yo lo voy a aumentar ahí. ¿Ya? Tower. In this student demonstration wind tunnel, you can see that as the wind blows at a rectangular building, the vortices become organized and cause motions perpendicular to the wind direction. A vortex is a swirl of air similar to a mini tornado that rolls past the building. When we replace the rectangular building with a tapered triangular building similar to the Burj Dubai Tower, the vortices cannot become organized, and this greatly reduces the forces and motions. In a commercial wind tunnel used in the design of the Burj Dubai Tower is based on the same principles as this simple demonstration, but with very precise geometry and sophisticated instrumentation. Entonces, chicos, algo que quiero recalcar acá es que nosotros, al usar los elementos finitos, tenemos un pequeño problema, ¿no? En escalas grandes, como esos edificios gigantescos del Burj Khalifa, no podemos usar la teoría de elementos finitos porque no alcanza la precisión, porque el viento es muy complicado, o sea, no es ni siquiera de segundo orden, es de tercero, cuarto orden, lo cual matemáticamente es casi imposible resolver el viento, ¿no? Entonces, el viento, lo que hacemos es tener este modelo, y después de tener el modelo del viento, podemos modelar el viento de esta forma, ¿no? Una vez que tenemos cómo se forma la estructura, cuál es el comportamiento del viento, entonces podemos modelar el viento y modelar la respuesta de la estructura con elementos finitos. Fíjense que acá, en este programa, lo que hace es modelar el viento, y fíjense cómo ya empieza a aumentar. Este es como un índice de temperaturas que les estaba explicando también para deformación, donde aumenta la velocidad y a veces disminuye. Fíjense, en la parte roja es donde tenemos velocidades máximas. Entonces, para un edificio esto es muy, muy bueno, porque quiero que se fijen en los vórtices, ¿no? Fíjense que los vórtices se crean mucho después y no hay una concentración de vórtices en la parte de los edificios. ¿Ya? Entonces, para entender el concepto de los vórtices, aquí también tengo otra parte de video. Quiero que pongan mucha atención en la parte de los vórtices. Esto es en Manhattan, Nueva York. Fíjense, en la altura de los edificios varía entre unos 30 y 60 metros. ¿Ya? Entonces, el promedio general de los edificios están entre esas alturas. ¿Ya? Entonces, cuando pasa el viento, fíjense cómo lo modela la parte de los vórtices. Entonces, aquí tenemos creación de vórtices, y a causa de estos vórtices, ¿no ve? Es como si estuvieran produciéndose pequeñas olas porque hay obstáculos, ¿no ve? Entonces, al implementar estos vórtices, lo que produce son esfuerzos de cortantes, y también esfuerzos de succión del edificio acá, ¿no? Entonces, eso produce que el edificio se mueva de aquí, de allá, digamos. Fíjense cómo es que los vórtices pueden crear este tipo de movimiento oscilatorio.
crean 1 y 2 y 3, empieza a pegarle una y otra vez al edificio, y son bien peligrosos estos vórtices porque pueden igualar al periodo natural del edificio. ¿Ya ve? Ustedes en especiales vamos a ver lo que son periodos naturales de un edificio, dependiendo de su rigidez, ¿no? Entonces, de esta forma se puede, como les decía, se puede analizar todo lo que es el análisis de primer orden, lineal, análisis de segundo orden, que no es no lineal, y un análisis súper complicado que es el viento, con modelos más reales, que es el túnel de viento. Entonces, igual, si tenemos unas deformaciones en las vigas, acá fíjense que no son lineales, ¿no ve? A causa de, esto por ejemplo le llaman un pandeo local en el elemento viga. Entonces, acá se puede analizar estas deformaciones de segundo orden en elementos finitos, ¿no? Ya, entonces, espero que vean la capacidad justamente de este tema, que está basado en esta parte matemática que vamos a aprender ahora nosotros, ¿no? Y algo para empezar, ¿ya? Es este tema de la matriz de rigidez de un elemento lo más simple posible que vamos a empezar, que es la matriz de un elemento sometido a atracción y a compresión. Ahorita vamos a ver. Entonces, esta es la forma de una matriz en general, inclusive así se ve estos tipos de matrices que ustedes ven acá que son complicadas, que parecen complicadas, ¿no ve? Pero todas tienen esta forma, ¿ya? Todas tienen una rigidez, tienen un desplazamiento y tienen una fuerza. Aparte de eso ya vamos a aprender después, ¿no ve? Hay otro tipo de matrices que también involucran lo que es la velocidad, la masa, o sea, que ya es un poco más complicado, ¿no? Se complica un poco más, pero todo parte de la matriz de rigidez del elemento. A partir de eso empieza a buscar lo que es la matriz de masa, la matriz de amortiguación, etcétera, ¿no? Pero todo, como les decía, todo elemento complicado está basado en este gráfico que es sencillo, ¿no? Rigidez, vector desplazamiento es igual a vector fuerza, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver lo que son las componentes de esta matriz de rigidez. Primero vamos a ver lo que son la convención de signos, nodos, los elementos, los nodos cercanos, los nodos lejanos y los ejes locales. Primero los convenciones de signos, vamos a ver que acá tenemos los sentidos positivos, que hacia arriba es positivo, a la derecha es positivo, y sentido antihorario va a ser positivo desde ahora. Bueno, entonces acá, a ver, se los voy a presentar mejor así. Acá tenemos lo que es el elemento, ¿vale? Fíjense que esta es la forma de un elemento finito, justamente. Dos nodos y una barra, ¿ya? Cuando ustedes ponen la nomenclatura de un elemento, tienen que ponerlo en cuadrado, ¿ya? Eso no se olvida. Y lo pueden poner en un color diferente, ¿ya? Siguen los nodos. Entonces, aquí tenemos que saber cuál es uno y cuál es dos. O sea, ustedes pueden poner, no importa, izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el 1 o el 2, aquí no importa. Pero lo importante es tener los nodos bien numerados, siempre. Los elementos bien numerados. Y por último tenemos lo que es la dirección de nodo cercano o nodo lejano. Fíjense que es bien importante esto al momento de resolver la matriz de rigidez, porque esto me va a definir cuál es mi eje donde voy a empezar mis ejes locales y mis ejes cercanos y mis ejes locales lejanos, ¿ya? Entonces es bien importante cómo definir cuál es el nodo cercano, cuál es el nodo lejano, simplemente con una flecha. Y esto ustedes se dan, digamos. Eso es netamente de ustedes. Si yo hubiera querido, también lo hubiera puesto en el sentido. Y quiere decir que este es mi I y este es mi J. En el Giveler esto es N y esto es F, ¿ya? Eso quiere decir nodo cercano y nodo lejano. Entonces, si hubiera sido en este sentido de la flecha, el 2 hubiera sido mi nodo cercano y el 1 hubiera sido mi nodo lejano. Pero como la flecha está yendo de izquierda a derecha, el 1 es mi nodo cercano y mi J es mi nodo lejano, ¿ya? Entonces, con respecto a los ejes globales y ejes locales, esto es importante en el tema de los desplazamientos y cómo se ven los nodos. O sea, cada nodito va a tener su propio eje local,
¿ya? Quiero que vean la diferencia con algo primero sencillo. Tenemos un elemento finito con dos nodos, ¿no? Entonces, igual, o sea, me voy a pasar la parte de enumerar nodos y enumerar elementos. Y el sentido también. Yo me voy a asumir que este es el nodo 1, tal vez, este es el nodo 2, y en este sentido está mi nodo I y mi nodo J, ¿no? Y este acá va a ser mi elemento 1, ¿no? Todo en cuadrado y circular y J. Ahora, en este elemento uniaxial, como digo, uniaxial, que solamente va en un sentido, con un desplazamiento, quiero decir que este nodo solamente tiene una posibilidad de desplazarse. Puede ser así, o inclusive puede ser así, pero solamente está restringido a un eje, ¿no? Entonces, cuando solamente está restringido a un eje, en este caso el eje global X, el eje local del elemento siempre va a ser paralelo al eje X, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay mayor dificultad. Ustedes, por si acaso, también se pueden dar este eje, digamos. O sea, el eje global, ustedes lo pueden llamar X, Y, Z, no importa. Pero para nosotros, ahora para desarrollar todas las ecuaciones y fórmulas de rigidez, vamos a utilizar como eje principal el eje X. Bueno, entonces en este elemento tiene un eje local también X', solamente de este eje, o solamente de este elemento, ya que es paralelo al elemento. Siempre va a estar así. Entonces, dentro de este, como les decía, estos ejes locales se van a restringir a cómo se desplazan los nodos. Si en este nodo, si solamente se desplaza así o así, entonces el eje local solamente va a tener un sentido, ya en cada nodito. Es por eso que aquí el eje local solamente va una vez y acá otra vez. Solamente hay dos ejes locales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo un elemento tal vez con dos desplazamientos en los nodos? Entonces aquí ustedes también se dan esto. Estamos acostumbrados a nosotros usar X a la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Entonces digamos que estos son nuestros ejes locales, o perdón, ejes globales. Y tenemos un elemento en este plano, ¿no ve? En cualquier lado. Entonces aquí yo creo que ustedes van a apreciar mejor el eje local, como se ve. Tenemos un eje local X, siempre principal, que va a ser siempre paralelo al elemento, y uno Y, que es perpendicular al eje local principal. En este caso lo voy a llamar Y'. ¿No ve? Entonces, como ya tengo tal vez dos formas de desplazarme, porque si tengo el nodito acá, ¿no ve? Ustedes aplican una fuerza acá, puede ser que se desplace en el sentido y se desplace en el sentido, ¿no ve? Entonces ya tienen dos formas de desplazarse el nodo, ¿no ve? Entonces es por eso que ahora voy a poner dos ejes locales en cada nodo. Otra cosa importante es que, como hemos dicho que el eje principal va a ser el eje X, no importa si es el prima o el eje global, siempre empiezan enumerando los ejes locales por el eje principal y después por el eje secundario, que va a ser 1, 2. ¿Ve? Entonces cuando vamos al otro nodo, tiene que ser diferente numeración. Esta va a ser 3, empezando siempre en el eje principal, después en el eje secundario, que es Y, ¿no? Entonces, para enumerar los ejes locales, vamos a enumerar de esta forma, siempre. Bueno, ahora, cuando tenemos algo un poco ya más en 3D, tenemos lo que estamos también acostumbrados. Hacia arriba Z, X tal vez a la derecha o abajo, no importa, y Y, ¿no? En el plano, en un plano, como les digo, XY, ¿no? Y Z para tal vez las alturas. Entonces, fíjense que este elemento ahora está como que en tres dimensiones, ¿no? Y justamente va a tener tres ejes locales también. Y como les decía, el eje principal siempre va a ser el eje paralelo al elemento, que va a ser X'. ¿No? Este que se parece al Y, tal vez acá lo voy a poner como Y'. Y este acá como Z. ¿No? Entonces empezamos a numerar los ejes locales, empezando siempre por el X, perdón, por el eje local, donde es paralelo al eje principal, que es el X. 1, después el Y tal vez es 2 y 3 en Z. Y lo mismo aquí, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo pueden ustedes definir cuál es? ¿Por qué han empezado aquí 1, 2, 3 tal vez? Y aquí lo he hecho 4, 5, 6. Entonces, ¿por qué? Porque yo me he asumido que este va a ser mi dirección de mis nodos. Este va a ser mi I y este va a ser mi J. Entonces, traten de enumerar
siempre por los nodos donde tenemos el eje, o perdón, donde tenemos el nodo inicial. Bueno, no en el J. Bueno, en el J pueden ponerlo como final, ya, ¿no? Es inicial y final, o cercano y lejano, ¿ya? Siempre inicien enumerando los ejes locales, siempre en el, como les decía, en el nodo cercano. Bueno, ahora tenemos también otra dificultad, que no solamente los nodos se desplazan así, como les decía, en un sentido, también pueden desplazarse rotacionalmente. Fíjense que tenemos acá un elemento tal vez desplazado rotacionalmente. Y esto, acuérdense que el eje local se va a ver de esta forma. Sigue siendo el eje local principal, el X' acá, ya, paralelo al eje, al elemento. Pero fíjense cómo ha cambiado los elementos, los ejes locales. Entonces los ejes locales ya tenemos dos flechas. Y esto es bien importante. Cuando tenemos rotación, acuérdense que siempre en planta o en plano se va a ver así, ¿no? Entonces siempre que quieran interpretar el momento, se interpreta con dos flechitas. Eso quiere decir que el eje 1, perdón, sí, el eje local 1 y el eje local 2 están siendo desplazados rotacionalmente, ¿ya? Entonces hago aquí algo más general, y esto es lo que pasa también en la vida real, que un elemento cualquiera puede estar desplazado en el 1, 2, 3, ¿no ve? En el X y Z, y también puede estar desplazado rotacionalmente en cualquier eje, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar eso en las estructuras. Bueno, pero quiero hasta ahí, por favor, si tienen alguna duda, para seguir continuando, o para recalcar un punto que tal vez ustedes se han perdido. ¿Vamos bien? Entonces, acá tenemos los elementos estructurales. Ahora es lo que vamos a ver en esta materia. Lo que es, los vamos a restringir a estas materias o a estas estructuras, ¿no? Ya no vamos a hablar nada de lo que al principio les he hablado, de lo que eran shells, de lo que eran elementos mucho más complicados, ¿no? En 2D, 3D, etc. Entonces, nosotros nos restringimos a este tipo de estructuras para esta materia que es hiperestática, que se pueden hallar con el método directo, ¿ya? Entonces, tenemos varias barras uniaxiales que acabo de explicar en la primera diapositiva de cuando empezó a hablar de ejes locales. Este acá era un elemento uniaxial, ¿ya? Entonces, después en cerchas 2D y 3D, vigas, pórticos 2D, pórticos 3D y emparrillados. En la siguiente video voy a explicar lo que es el pórtico 2D, pórtico 3D y emparrillados. Ahora lo que voy a hablar ahorita, y lo que también vamos a hacer un ejercicio, ahorita va a ser de este tipo de estructuras. Bueno, entonces en la barra uniaxial tenemos este dilema. Entonces, un ejemplo bien básico, donde el eje local del elemento es siempre paralelo al eje global, es lo que acabo de decir, ¿no? Y el desplazamiento solo ocurre en este eje, por ende solamente hay un grado de libertad. Algo que también, por favor, acuérdense de este término, es importante, el grado de libertad se refiere a cómo se desplaza el eje local. Si solamente tiene una dirección, puede ser positivo o negativo, no importa, tenemos un grado de libertad del eje local. ¿Ya? Esto es bien importante. Este término, por favor, no se olvide. Entonces, en la deformación, acá en este elemento que va a estar sometido tal vez así, o puede ser así, ¿no ve? Puede ser de acortamiento o alargamiento, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, si aquí se está cortando, aquí no ve, por una carga tal vez P, entonces aquí va a estar restringido, entonces acá se está acortando. En cambio acá, si tiene una carga en el sentido, y acá está restringido, acá se está alargando, ¿no ve? En el segundo gráfico. Después tenemos lo que son las cerchas 2D. Entonces, esto lo vamos a ver muy, muy frecuentemente en casi todas las materias y también en muchas estructuras, que nosotros idealizamos una cercha más que todo en 3D y la idealizamos en 2D, ¿no? Para analizarlo de una manera mucho más sencilla y que podamos incluso comprobar esto a mano, ¿no? Entonces por eso aquí he puesto que son muy elementales y son idealizados en un solo plano, que es en X y Y tal vez, ¿no? ¿Y en qué se basan estas uniones? Que son libres de rotación.
quiere decir que acá pueden rotar libremente. ¿Ve? Es como si hubieran puesto un pernito acá y esto rota libremente. ¿Ve? Entonces, si rota libremente, aquí no existen momentos de unión. O sea, no son como las vigas que en sus extremos tienen uniones semi-empotradas donde van a resistir momento. ¿No? Entonces, estas uniones no resisten nada de momento, en teoría. Sí resisten, pero poquito, digamos, ¿no? Pero esos elementos están netamente pensados para que solamente resistan cargas en los nodos, ¿ya? Acá. Y es también como se hacen los techos, todas las estructuras metálicas de tipo de, ¿cómo se llama? Esas, tipo techos para escuelas también. ¿Lo ve? Hago una pregunta. Sí. Si la carga no estaría en el nodo, ¿la estructura colapsaría o qué pasaría? No, o sea que si tú pones aquí una carga, que es también posible en una estructura de techo, ¿vale? Este elemento lo estás sometiendo a cortante, ¿vale? Acá y acá. Y obviamente estás produciendo momentos, ¿vale? En los extremos donde no han sido tal vez diseñados. Pero tú también puedes diseñar el elemento, ¿no ve? Porque hay veces, yo he visto muchos casos en los techos, por ejemplo, de muchas estructuras donde tienen el techo, a ver, les explico de esta forma. Tienen el techo así y así, ¿no ven? Y esto es una cercha ya. Y tienen aquí la estructura, así, 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 ¿no ven? Entonces, como les decía, acá es donde se transmite la carga del techo, que van a ser las correas. Entonces, aquí va a estar el techo, prácticamente. O sea, la calamina está sobre las correas. Ahí. ¿Ve? Entonces, lo que pasa es que las cargas que influyen acá del viento, carga viva, etcétera, de granizo, se van como cargas puntuales como cargas puntuales pero verticales en los puntos. O sea, pueden ser también verticales o también inclinados, dependiendo. Las inclinadas generalmente son del viento, pero las gravitacionales siempre van así, digamos, ¿no? En los nodos. Hay casos, por ejemplo, como su compañero decía, que puede ser que la correa esté ahí, ¿no? Entonces la correa, que es un elemento, así como le digo, un perfil, puede ser un perfil canal o un tipo de perfil así, ¿no ve? Costanera, eh, transmita la carga como una carga puntual, ahí, acá. Puede soportar cierta carga de cortante este elemento. No quiere decir que va a colapsar como tal vez puedes pensar. Entonces, también se puede diseñar estos elementos, toda la cercha, como parcialmente rotados, o sea, como digo, parcialmente como un pórtico, ¿no ve? Como les digo, es una base que ustedes tienen como esta materia para que entendamos cómo son las uniones rotacionales. O sea, aquí cuando nosotros diseñamos, por si acaso, estamos asumiendo que todas las uniones acá son como tipo empernadas, pero en realidad no es así. En la realidad, estas uniones las sueldan y generalmente estas piezas de acá no son todas cortadas, sino hay piezas donde es una sola, así, una sola aquí, una sola acá, puede ser aquí una sola y acá otra sola, ¿no? Entonces ustedes pueden modelar este sistema y pueden ver cómo van las cortantes en los perfiles y si resisten los cortantes estamos bien. Pero la mayor solicitación de estas estructuras que acabo de ver son a compresión, perdón, siempre va a estar sometida a compresión y atracción. Entonces, uno diseña estas estructuras netamente a esto, ¿ya? Más que todo a esto. También aquí hay casos especiales, como les acabo de decir, que ustedes van a ver si este elemento resiste a cortante, ¿ya? Y a momento.
¿ya? Pero, como les decía, más se va a ver la compresión e interacción en estos elementos, ¿ya? No hay mucho problema en lo que tú decías. Pero volviendo hacia lo básico, ¿ya? A lo más básico que le estoy diciendo es eso, que todas las uniones son simples, digamos, o sea, son elementos individuales, y estas uniones son así. Son como nodos libres, es como si hubieras puesto un perno, como digo, y esto rota libremente. ¿Funciona este sistema? Sí funciona. Les he explicado en el primer día de clases en hiperestática que todos los modelos que nosotros hacemos a mano o idealizados se parecen mucho a la realidad. Entonces, estas estructuras sí podemos usarlas como algo real también. Bueno, no sé si te aclara la duda. Gracias. Ya, entonces, así que tienen algo importante, fíjense, los desplazamientos. No solamente se va a desplazar en un lado, sino en otro lado. Entonces, aquí tenemos 2 grados de libertad. Bueno, importante. Y por último tenemos las cerchas en 3D y creo que las vigas, sí. Las cerchas en 3D es lo mismo. Este es también de su práctica, que tiene una torre que está con ciertas cargas, ¿no ve? Y estas estructuras, fíjense, que son bien elementales en realidad. Como les decía, el techo, que ahorita ustedes van a modelar en metálicas, tal vez, es un techo real, un galpón. Entonces son estructuras muy usadas tanto en techos como en galpones. Y entonces también se asumen que son libres de rotación, ¿ya? Y por ende, momento y cortante. ¿Ve? Todas las uniones son libres de rotación. Y entonces solamente en su eje principal actúan tracción y compresión. Y los nodos se pueden desplazar en las 3 dimensiones. Entonces este nodito de acá, fíjense que puede ir, como en este caso, se ha ido a la izquierda un poquito, se ha ido abajo un poquito y se ha ido un poquito en los 3 ejes se ha desplazado el nodo, ¿no ve? Entonces tenemos en este caso de Search 3D un grado de libertad de 3 en cada nodo, ¿no? Entonces, como hemos visto acá desde la barra uniaxial, todo depende cómo se va deformando la estructura. En este caso solamente teníamos un grado de libertad porque se desplaza solamente en un eje. Acá se puede desplazar en 2, por eso tienen grados de libertad en 2. Y acá en 3, por eso tiene grado de libertad en 3. Entonces, en su práctica tienen las 3 estructuras. Tienen una cercha, no, perdón, 2 estructuras. Tienen una cercha en 2D y tienen una en 3D. Ahorita lo que vamos a resolver va a ser este conmigo. Entonces, también vamos a hablar un poco de lo que son las vigas. En las vigas tenemos 2 tipos de deformaciones también. Acá, acuérdense que las vigas es el elemento más importante, no más importante, pero es uno de los elementos más importantes en las estructuras, porque son los que van a resistir los momentos tanto de las cargas gravitacionales y de las losas, ¿no? Entonces, básicamente las vigas se diseñan netamente a momento, ¿ya? También se puede diseñar a cortante y también axialmente, ¿ya? Pero generalmente obviamente la cortante, incluso que estamos diseñando acá, se basa en el momento, porque la cortante que sufre acá es a causa de la carga, ¿no ves? Como les he dicho. Si esto tiene una carga, esto está intrínsecamente relacionado a la cortante y esto está intrínsecamente relacionado al momento. Entonces, el momento en realidad es lo que predomina en estos 2 tipos de, ¿cómo les digo? De comportamiento estructural, ¿ya? Entonces, vuelvo a lo mismo. La viga está netamente analizada a momento, ¿ya? ¿Hay casos especiales? Sí hay casos especiales, pero ahora quiero hablar del caso más simple, que es a momento, y también que es también el más crítico en una viga. Bueno, entonces, los tipos de deformación que podemos tener en una viga van a ser de flexión, no deflexión por si acaso. La deflexión se mide a partir del punto más crítico de la panza, digamos. Este de acá lo que sería el desplazamiento en deflexión. ¿Ya? Esto se llama así deflexión. Deflexión. Lo que yo estoy hablando es flexión. Entonces, esa es como la rotación angular que hay en el nodo, ¿ya? A causa también de un momento. Bueno, fíjense que a causa de un momento en un nodito, mi nodo se puede desplazar angularmente, ¿ya?
Y también acá, si hay un desplazamiento por el tema de que hemos visto, ¿no ve? En fundaciones, puede ser que esta fundación de acá, la columna se haya desplazado un poquito, ¿vale? Entonces, este tipo de desplazamiento también existen en las vigas. Entonces, por ese tipo de formación tenemos 2 grados de libertad. Y justamente de aquí también vamos a sacar la matriz de rigidez. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.